Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy vamos a ver nuestro tema de el juicio de Dios para con los hombres. En Romanos capítulo 14 y el verso 9 dice que Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesús vino enviado por Dios para morir en la cruz por los pecadores, por nosotros, por todo aquel que reconoce que es pecador. Y debiéramos, toda la humanidad, cada ser humano debiera conocer esto y recibir a Jesús como su Salvador personal. Si alguno no ha recibido a Jesús como su Salvador personal, debiera hacerlo porque solo a través de Cristo puede recibir el perdón de sus pecados. Si no le son perdonados sus pecados a través de Jesús, no hay manera que la persona pueda limpiarse de ese pecado, de esa maldad. Por lo tanto, la sentencia sería para una vida que no recibe a Jesús. Es donde la palabra de Dios dice que los va a mandar al infierno. La gente piensa que no hay infierno. Si hay infierno, la palabra lo dice. En Romanos capítulo 2 y el verso 16 declara que dice que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Está hablando el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que Dios va a juzgar de nosotros? Los secretos de los hombres. Muchas veces las cosas que son malas, perversas, generalmente la persona no tiende a hablar de eso, sino que la esconde. Mis hermanos amados y amigos, todos debemos entender, Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Y si usted es consciente que Dios es omnisciente, que lo sabe todo, que conoce nuestros pensamientos, que conoce nuestros deseos, que aun cuando dice en el Salmo 139, que antes que hablemos la palabra, Él ya la sabe. Eso le da una idea de cuánto el Señor conoce nuestro ser. Para que no nos engañemos y tratemos de decir, bueno, Dios no sabe de esto y voy a quedármelo porque no quiero que nadie lo sepa. Dios ya lo sabe. Y usted y yo, nos conviene venir con Él y decirle, Señor, confesarle ese pecado para recibir su perdón. Recuerde que el deseo de Dios no es condenarnos, sino perdonarnos para salvarnos de la condenación. Por eso es que envió a Jesucristo para perdonarnos y para librarnos de la condenación que es el infierno. Ese es el deseo de Dios. Él quiere liberarnos de la condenación. Por eso es que envió a Jesús. Así que en Hechos capítulo 10 y el verso 42, el Señor dice esto a los discípulos. Dijo que les mandó el Señor que predicasen a Jesucristo, porque Dios ha puesto a Jesús como el juez de vivos y muertos, y que todos los que crean en Jesucristo reciban el perdón de sus pecados. Entonces, ¿qué es la predicación que se debe hacer? ¿Cuál es la situación que verdaderamente complica el futuro, la eternidad de una persona, el pecado que pueda tener? Por eso es que se predica. ¿A quién se predica? A Jesucristo. ¿Por qué a Jesucristo? Porque Jesús es el que murió en la cruz por los pecadores. Él es el que derramó su sangre para perdonar. No hay remisión de pecados, no hay forma de que se quite un pecado. La gente dice chico, grande, todo lo que es pecado es pecado. Entonces, no hay otra manera de quitar el pecado de una vida o quitar la maldad que una persona tiene más que con la sangre de Jesús. No hay otra manera. La única manera para que una persona le sean perdonados sus pecados y limpiarle su maldad es a través de creer en Jesucristo y aceptar que Él murió por usted, y que cuando usted viene con Él y le pide que lo perdone, Jesús siempre lo rocía con su sangre. Hace esto. El sacerdote tiene que leer el Antiguo Testamento. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, tenía que llevar la sangre del cordero y luego rociar la sangre, y después, cuando aceptaba el Dios la sangre en el lugar santísimo, tenía que salir
al atrio donde estaba el pueblo y venir, después que habían aceptado la sangre, rociar al pueblo con la sangre de Jesús para que le fueran perdonados sus pecados. Es lo mismo que hace hoy. Cuando nosotros venimos con el Señor y le confesamos nuestros pecados, el Señor Jesús siempre nos rocía. Eso se llama la sangre rociada. Nos rocía con su sangre y la sangre rociada nos limpia del pecado para todos aquellos que ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Aunque ya estamos en Cristo, la palabra dice que todos pecamos, lo cual es cierto. Por eso es que Jesús está a la derecha del Padre, intercediendo por los pecados que cometemos mientras estamos vivos en el cuerpo. Entonces, cada vez que oramos y venimos con el Señor, le confesamos nuestros pecados, estamos yendo a juicio, estamos yendo con Jesús y a decirle: Señor, soy culpable, he mentido, he robado, yo no sé, cualquier acción que se haya hecho errónea, Señor, lo que sea. Uno le confiesa y nos reconocemos culpables ante Él y venimos no a cubrir nuestro pecado, sino a descubrirlo, a pedirle que tenga misericordia y que nos perdone. Y Él dice en 1 de Juan que Él es fiel y justo para con aquellos que le confiesan sus pecados, y el Señor les rocía con su sangre y los limpia de todo pecado y de toda maldad. Ve, entonces, ¿cuándo es el mejor tiempo para venir a juicio ante Dios? Hermanos míos, el mejor tiempo para venir a juicio ante Dios es en el momento que cometemos el pecado, en el lugar que estamos. No importa en qué lugar estemos, pero ese es el momento correcto. Señor, perdóneme porque hice tal cosa, me arrepiento, por favor ayúdeme a no volver a cometerlo y perdóneme. Padre, en el nombre de Jesús, en ese momento el Señor Jesús lo perdona. Aunque usted esté manejando, usted esté trabajando, no importa, porque Dios es omnipresente. Entonces nosotros debemos estar a cuentas con Dios de todos los acontecimientos que pasan dentro de nuestras vidas, para que no tengamos nada retrasado, nada escondido, porque recuerde aquí que dice que el Señor va a juzgar los secretos de los hombres. Los secretos son los pecados que la persona esconde y que no ha venido con Dios. Entonces si la persona muere con esos secretos, va a tener que ir con el Señor a juicio, y cuando vaya la persona a juicio ya no va a poder arreglar, ya no va a ser perdonado. Después, la persona solo puede ser perdonada por sus pecados que ha cometido es mientras está en el cuerpo. Mientras está en el cuerpo puede venir y orar y decir: Señor, perdóneme, me arrepiento. Y ahí Dios lo perdona, Jesús lo perdona. Pero si la persona guarda sus secretos, guarda su pecado, y luego cuando ya viene a juicio, después que murió, entonces quieren arreglar lo que hicieron, ya no se puede arreglar nada. Solo puede usted arreglar mientras está en el cuerpo. Si después que pierde el cuerpo, o sea, viene la muerte física y luego quiere arreglar, ya no arregla nada. La persona solo va a recibir la sentencia de acuerdo a sus actos. Por eso es una bendición entender lo que es el juicio. Y nosotros tenemos que estar a cuenta siempre. Le quiero comentar una situación que yo experimenté en mi vida. Hace años, cuando el Señor me permitió venir aquí a Estados Unidos, por motivos de uno no conocer el lugar, un día manejé un carro que teníamos y no tenía la licencia todavía, ni tenía un seguro del carro. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a manejar ese carro y cuando estaba lluvioso y una persona sale de un centro comercial y se atraviesa en el carril que iba, entonces yo freno y el carro empieza a patinar, y cuando empieza a resbalarse venía otra camioneta en sentido contrario y no me pegó, pero estuvo cerca. Ahí se levantó una infracción, se levantó un ticket, y ese ticket me mandó a la corte. Entonces, cuando yo nunca me fijé, yo solo vi el papel, vi la fecha, pero nunca me fijé la hora. Yo siempre en mi mente supuse que las cortes
o sea, el momento de ir ante el juez. Yo siempre pensé que era en la tarde y resulta que cuando terminamos el trabajo, le dije a mi esposa, vamos a la corte, pensando que era en la tarde. Y cuando íbamos en el camino leyendo el papel nos dimos cuenta que la corte fue en la mañana. Y entonces hay una regla que dice, de los policías, dice que si la persona no se presenta a corte, que inmediatamente viene una orden de arresto. Yo al ver eso, yo después de eso dije, yo no voy a andar huyendo. Entonces yo fui solo a la corte, como pasó un fin de semana, el lunes me presento y estaba una línea de personas y yo llego con la persona que estaba atendiendo y le dije, vengo a entregarme. Y dijo la persona, esa es la palabra que usó, dijo, ¿está loco? Le dije, no estoy loco, solamente no quiero que me anden persiguiendo. Yo reconozco mi culpabilidad y vengo para eso, precisamente, para rendir cuentas de mi acto. No acudí a la cita y sé que hay una orden de arresto. Entonces la gente que estaba alrededor también dijeron que yo estaba mal. No estaba mal, es lo correcto hacer, pero la gente está acostumbrada a irse de su responsabilidad y cuando lo agarren. Y entonces a partir desde el momento que comete la infracción, hasta que ve a un policía y se pone a temblar. A lo mejor me agarra. Y empiezan con problemas. Eso es lo mismo que pasa cuando una persona comete cosas y se las queda, se las guarda, cualquier situación, y ahí empiezan a ser gente miedosa, temerosa, porque contienen cosas malas escondidas dentro de su ser. Y obviamente el enemigo los ataca, y no solo los ataca, sino que la persona cuando tiene maldad, la maldad los empieza atrae cosas a su vida, y obviamente cosas malas, y la persona empieza a vivir su vida pierden la paz. Ya no tienen la paz, empiezan a ser inseguros, incómodos, dudosos. Todo eso es porque hay maldad adentro. Si no hubiera maldad, dice la palabra que no hay paz para el impío. ¿Quién es un impío? Alguien que sabe de Dios, pero que no obedece a Dios. Ese es un impío. Ellos no tienen paz. Por eso que tienen inseguridades, porque tienen miedos, porque tienen cosas malas adentro. ¿Qué se hace y cómo se quita? Bueno, uno tiene que ir a juicio con Dios y exponerle nuestra causa, y el Señor nos liberta. No hay necesidad de andar con miedos. Vamos con el Señor y le confesamos lo que nos acontece y Él nos perdona. Eso es lo que debemos hacer. Así que quiero decir, para completar lo que le estoy diciendo de mi persona, no me agarraron una vez, fui la segunda vez, tampoco no me aceptaron porque no estaba ahí, no había la orden de arresto todavía. Fui la tercera vez. Cuando fui a la tercera vez, entonces ya estaba la orden de arresto y la persona dijo, pase. Y yo pasé solo, no me pusieron, no me ataron las manos, sino que entré, me dijo, siéntese, como si fuera una persona que no había cometido un delito. Me senté en un lugar cómodo, había otra persona ahí atado de las manos, hermano, estaba maldiciendo un montón, estaba enfurecido porque lo tenían ahí amarrado, y yo estaba ahí a un lado de él, pero yo no estaba ni con las manos amarradas, ni estaba enojado. Yo estaba sereno, yo estaba haciendo cumpliendo mi deber. Yo era consciente que había faltado a esa cita y tenía que ir con el juez. ¿Para qué? Para arreglar ese pendiente, porque yo no quería andar temeroso, no quería andar preocupado. Y cierto, fui, ¿y qué pasó? Cuando el policía agarró a aquella persona que estaba atada, lo iba empujando y el hombre iba maldiciendo, y a mí me dijo el hombre, sígueme. Ni siquiera me agarró, no me tocó mi cuerpo. Yo iba detrás del policía porque yo iba a dar cuentas. No me forzaron a hacerlo. Usted puede ver la diferencia cuando usted quiere y va a cuentas solo. No lo ofenden, no lo maltratan. Pero aquellos que se niegan a dar cuenta los tienen que forzar. Y cuando los forzan, a veces los golpean y les va mal. ¿Por qué? Porque guardan la maldad. Hermanos míos, no es sabio. No es sabio mantener secretos en el corazón. Debemos exponerlos ante el Señor, porque recuerde que el gozo del Señor no es condenar. El gozo del Señor es salvarnos. Y por eso es que es importante que entendamos esto.
En San Juan capítulo 5 y el verso 27 dice, y también le dio, hablando de Cristo, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y no os maravilléis de esto, o sea que Jesús va a juzgar porque Dios le dio esa autoridad, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Mira, hermano, Jesús es el Señor y Jesús es el juez de los vivos y de los muertos. Cualquiera diría, oh, pero si ya se murió, ya no va a estar ya no se va a presentar ante el juicio de Dios, porque como ya se murió, entonces ya se escapó. Mis hermanos, amados y amigos, nadie que ha tenido un cuerpo va a escapar de rendir cuentas ante nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. La persona puede decir, yo no creo. El hecho que uno diga no creo no quiere decir que aquello no va a ser. Es una realidad, se va a presentar aunque la persona cuando está en su cuerpo no, lo niega. Toda la gente cuando está en el cuerpo tiene sus propias ideas, pero quiero decirle que después de que salen el cuerpo se encuentran con la realidad escrita en la palabra de Dios. La gente encuentra todo eso que está escrito aquí. Hay fuego allá adentro, allá esperando, si la gente no está con Jesucristo. Por eso es tan importante esto. Dice, y los que hicieron lo bueno y que recibieron a Cristo saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces la gente puede pensar, pero si ya se murió, ya se escapó. Mis hermanos amados, toda persona que ha tenido un cuerpo desde el principio hasta el final, todos van a ser levantados. Y dice, y todos oirán la voz de aquellos que están en el sepulcro. Y los va a levantar, van a oír la voz de Jesucristo, se van a levantar todos. Sí, su papá, su mamá, su abuelito, su tío, su tía, todos. No va a quedar nadie en el polvo, hermano. Y todos se van a presentar ante Jesucristo para ir a juicio, para recibir la paga de acuerdo a sus acciones. Eso es el juicio de Dios. Ahora, note esto. En 1 Timoteo capítulo 5 y el verso 24, dice que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Quiere decir, los pecados de algunos hombres se hacen patentes, se manifiestan antes de morir físicamente. Pero dice, más a otros hombres se les descubren después. ¿Cuándo es después? Algunos hombres, Dios les revela que sus pecados, y entonces la persona que cuando se ve que es pecador recibe a Jesucristo y en ese momento le son perdonados sus pecados. Jesús paga el precio de su culpa y ya no tienen que ser condenados. Pero hay personas que rechazan a Jesús mientras estuvieron en su cuerpo. Y si lo rechazaron mientras estuvieron en su cuerpo, entonces, cuando mueren físicamente y los levanten de los muertos, se van a ver con su pecado encima porque no recibieron a Jesús como su Salvador mientras estaban en su cuerpo. Y ellos solamente van a recibir un juicio, el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque rechazaron al Salvador que Dios le envió personalmente para cada ser humano. Y dijeron, yo no creo. Esas personas, mis hermanos amados, solo se van a levantar, si es que ya murieron, para recibir el juicio de condenación. Eso es terrible, hermano. Uno tiene que temer. Esto es serio. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Mis hermanos amados, Dios nos mira todo lo que pensamos, lo que decidimos, lo que tenemos, los deseos que tenemos en el corazón. Él sabe si son buenos o son malos. Usted también lo sabe. Nosotros sabemos lo que pensamos, lo que decidimos, lo que deseamos, lo que hablamos y lo que hacemos. También Dios es consciente y más consciente que nosotros de eso mismo. Por eso es que nos va a juzgar. Porque usted sabe cuando está teniendo cosas malas dentro y uno decide, si uno decide quedarse con lo malo, uno tiene el derecho, si quiere llamarlo un derecho,
a quedárselo si quiere. Y Dios no lo va a forzar, pero ya es consciente que eso está ahí. Y por ser consciente de eso, entonces es responsable de eso que está ahí. Por lo tanto, si no va en oración y se arregla con Dios ahora que está en el cuerpo, entonces después que muera físicamente, eso que hoy no quiso confesar lo va a tener que confesar allá, pero ya no va a haber solución, solo va a haber la condenación, la sentencia por haber hecho eso. Porque, hermanos míos, es algo que debemos entender. No nos creamos nosotros mismos. Nosotros pensamos, es que yo soy y yo puedo hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiere, pero no quiere decir con eso que usted no es responsable de sus actos. ¿Por qué es responsable? Porque hay alguien que usted físicamente con sus sentidos no puede ver, pero hay alguien que tiene el control de todo. Usted, por ejemplo, o yo, pensamos que nosotros vivimos porque nacimos de papá y mamá, ¿verdad? Sí, pero ¿quién es el que nos da el aire? ¿Acaso es el gobierno? ¿Acaso es una universidad? ¿Acaso es un científico? ¿Quién es el que crea el aire? ¿No es Dios? ¿O quién lo trae? ¿Quién lo está produciendo? ¿Quién descontamina? ¿Quién quita el dióxido de carbono? ¿Quién hace todos esos cambios? ¿Es acaso una organización humana o política? ¿Quién lo hace? ¿Quién es que envía la lluvia? ¿Quién es el que hace germinar las plantas para que haya alimento? ¿Quién? ¿Qué organización hace eso? ¿Quién es el que crea las cosas que necesitamos, las cosas básicas? ¿Quién es el que le mantiene la salud? ¿El médico? El médico solo tiene límites. ¿Ve? Vivimos porque Dios dice que todos los días Dios renueva sus misericordias para que usted y yo vivamos. ¿Por qué prolonga su misericordia sobre nosotros? Porque Él está esperando que nosotros podamos comprender que vivimos porque Dios tiene misericordia y que Dios nos ama. Y Él está esperando que nosotros podamos ver que Él es el que está rodeándonos. En Hechos dice, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Nosotros, Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Él nos rodea, mis hermanos amados, pero tienes que ver, por eso David dijo, cuán grande es el Señor. Cuando veo los cielos, contemplo la obra de tus dedos, la luna, las estrellas, y digo, cuán grande es Él. Hermanos, puedes ver a Dios alrededor de ti. ¿Quién controla todo, hermano? ¿Usted cree que usted puede resistir un demonio? ¿Un demonio de cáncer? ¿Puede usted? ¿Un demonio de artritis, de diabetes? ¿Sabe que todos son causados por demonios? Y cuando la gente no entiende, por eso los afectan. Pero hermanos míos, Dios es el que tiene el control. Dios nos enseña todo en su palabra. Y si entendemos, entonces vamos a poder escapar de ese tipo de cosas. Ahora, al punto donde quiero llegar es este. En Hebreos 9:27 dice el Señor, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios estableció esto. Ok, si la persona no aceptó a Jesús mientras estuvo en su cuerpo y dice, yo no creo, ok, la persona, Dios no le va a decir, tienes que creer, no lo va a hacer. Le dio el conocimiento, pero la persona dijo, yo no creo, ejerció su voluntad, Dios es soberano, pero aún así Él respeta la voluntad de la persona, pero solamente tiene libertad mientras está en el cuerpo. Solo puede decidir y ejercer su voluntad solo mientras está en el cuerpo. Después que sale de su cuerpo, ya no tiene ese derecho de decidir. Solo ahora va a tener que rendirle cuentas a Jesucristo. Crea o no, haya creído en Él o no, va a tener que hacerlo. Porque eso es un juez. Un juez llama a cuentas qué pasó con lo que yo te di, qué hiciste con lo que yo te di. Y todos vamos a rendir cuentas.
Así que esa es la razón por la cual estoy compartiendo esto. Mis hermanos amados, si usted espera a dar cuentas después que muere físicamente, ya no puede arreglar nada, solo recibirá la sentencia por sus actos que hizo mientras estaba en el cuerpo. Segunda Corintios capítulo 5 y el verso 6 dice: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, mientras no hemos muerto físicamente, estamos ausentes del Señor. Entonces, mientras estamos en el cuerpo, no estamos con el Señor físicamente. Pero cuando perdemos el cuerpo, la muerte física, nuestro espíritu y nuestra alma van con Él. Eso es lo que pasa, si es que estamos como debemos. Ahora dice, pero confiamos, mientras estamos en el cuerpo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Más quisiéramos dejar el cuerpo, morir físicamente. Cuando usted está en paz, cuando está en orden, claro, es mejor estar con Cristo que estar en el mundo en que nos movemos, porque aquí hay muchas cosas que nos afligen. Hay mucha gente cuando tiene aflicciones se quiere morir, porque no sabe qué hacer con las aflicciones. No sabe que Cristo puede llevarle todas sus aflicciones. Y entonces los aflige tanto que la gente se suicida. ¿Por qué? Porque no encuentran solución cuando Dios ya les envió a Jesucristo. Dice en 1 Pedro 5, el verso 7, dice, venid y echar toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque el Señor tiene cuidado de vosotros. Pero si la gente no lo sabe, cualquier aflicción que tienen ya se quieren morir, porque no saben qué hacer. Está Jesús ahí, pero como no saben, entonces el enemigo les muestra el camino más lógico, aparentemente lógico, pensando que, o les hace pensar que si se mueren, acaban con el problema. Si se murieron en esa condición, sin Jesucristo, empezó su gran problema eternamente y nunca lo van a poder arreglar. Y quiero que entienda, yo no entiendo la palabra eterno, pero es algo que nunca va a parar. Y es algo que usted, si quizás no ha puesto atención, le recomiendo que piense y que lo piense muy bien. Que el futuro, la eternidad, la decide usted. Usted decide ahora mientras está en su cuerpo con quién va a ir, con Jesús o sin Él. Si no va con Jesús, tiene que ir por el otro lado con el enemigo. Piénselo bien porque esa es la verdad y usted debe decidir. Mucha gente piensa que cuando mueren se acabó el problema. Por eso le estoy leyendo esto. Usted se va a levantar después que muere. Y no solo usted, cada ser humano que ha tenido un cuerpo, no importa que sea un bebé o un aborto, usted dice, no va a pasar. Si ha sido alguien que ha tenido un cuerpo, se va a levantar. Porque la palabra de Dios es eterna y es así. Así que mis hermanos amados, dice entonces, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Quiere decir, si usted está cuenta, usted quisiera estar con Jesús. Pero no quiere estar con Jesús porque tiene miedo, quiere estar con Jesús porque lo ama. Porque usted quiere y lo ama, por eso quiere estar ahí. No porque está escondiendo cosas, no porque tiene miedo de lo que está pasando. Eso es correcto cuando usted desea ir con Jesús porque lo ama, no porque tiene usted miedo. Entonces, si hay miedo, tiene que arreglar las cosas, tiene que ir a juicio, que es a través de la oración, y confesar todo lo que esté mal dentro de nosotros. Ok, entonces, perdón otra vez, así que, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes, mientras estamos en el cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma están aquí, no están con Jesús físicamente ahí. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes ahora que estamos en el cuerpo, o presentes cuando ya salgamos del cuerpo, que dejemos el cuerpo, entonces vamos a estar presentes. Le queremos ser agradables al Señor, sea que estemos en el cuerpo o fuera del cuerpo. Le queremos agradar. ¿Y cómo tú agradas al Señor? Cuando le rindes cuentas al Señor de todo lo que, de lo que piensas, de lo que decides, de lo que deseas, de lo que hablas y de lo que haces. De eso se va a dar cuenta.
Pero tú vas a decir, ¿qué es mucho? Bueno, en verdad la parte que tienes que poner atención es en el mal. Lo que nos separa de Dios es la maldad. Si hay pensares malos, tienes que decir, rechazar esos pensares malos en tu mente. Si has decidido por el mal, dile a Dios que te perdone porque participaste en esa decisión. Si tienes deseos y que todavía están ahí deseos malos, tienes que confesárselos. Señor Jesús, perdóneme porque estoy deseando esto que no me pertenece, que es ilícito, que no es correcto. Le tienes que decir a Jesús y pedirle perdón por esos deseos. Tienes que pedirle perdón por las palabras malas que ofendieron a alguien o que maldijiste a alguien. Debe uno pedir perdón a Dios, claro. O si hemos hecho algo malo intencional. Si es malo de cualquier forma, con intención o sin intención, uno tiene que pedir perdón porque es maldad. Y si la maldad no pedimos perdón, eso nos separa de Dios. Y eso complica la relación con Dios para la persona. Sea que esté en su cuerpo o aun cuando muera va a ser un problema. Tenemos, recuerde, la oportunidad de arreglar las cosas. No importa cuán malas son. Usted tiene la oportunidad de Dios si está respirando y si está en su cuerpo. Si usted se arrepiente y le pide a Dios que le perdone, no importa lo que haya hecho, hermano o amigo. Si usted le pide a Jesús que lo perdone, Jesús lo va a perdonar porque Él es fiel, porque Él es bueno. Para eso vino. Él no vino por los buenos, Él vino por salvarnos del pecado. Vino por los pecadores, por los que están enfermos de tanto pecado. Para eso Dios mandó a su Hijo. Pero es malo rechazar el regalo que Dios le ha dado, hermano. Por eso es que es grave, hermano, si una persona rechaza la ayuda que Dios le da. Entonces le va a caer el juicio. Por eso le animo a que reciba a Jesús como su Salvador. Ahora quiero terminar el punto que dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en su cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ve? Dios nos va a juzgar lo que hemos hecho mientras estuvimos en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire, mi hermano y amigo, lo más sabio es júzguese usted mismo. Si usted mismo puede reprobar cosas en su persona, entonces cuánto más ante Dios. Puede decirle, Señor, mire, es que maltraté a mi pareja, le mentí. Ay, hermano, tanto que decir, ¿verdad? Usted conoce y yo también conozco mi conducta. Y eso es lo que nosotros tenemos que dar cuentas al Señor. Lo más sabio es ir a oración. Hermano, usted no puede pasar, no debiéramos dejar actos malos cometidos en en este día y pensar que vamos a estar bien mañana si no hemos ido a juicio hoy. Mañana, si hoy no confesamos, mañana va a estar feo. Va a estar más feo que hoy. Y si ese mañana hay más cosas malas que hacemos, se va acumulando la maldad y el pecado. Sin haber rendido cuentas, nuestra vida se va complicando. El que complica la vida o nuestra vida diaria es uno mismo, porque uno no va con el Señor para que nos limpie de esa maldad. Hermano amado, yo te animo que puedas examinar tu vida y que te pongas a cuentas con el Señor para que tu vida, hermano amado, pueda ser en paz. Cuando tú estás a cuentas con Dios, tú tienes paz. Una paz que no es inventada, que no es aparente. Tú te acuestas a dormir y duermes. No estás temblando. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué? No estás así. Pero cuando tienes la paz de Dios, hermano, tú duermes como un bebé, porque Dios es el que te cuida. No hay nada que perseguir en tu vida, porque tú fuiste voluntariamente, ya lo arreglaste. Ya no hay policías, ya no hay demonios detrás de ti, tratando de agarrarte o de apresarte, porque tú ya fuiste, ya te liberaron de la culpa. Hermano, es muy sabio hacer esto. En Isaías capítulo 1 y el verso 18, ahora mi pregunta, ¿cuándo es el tiempo correcto para ir a juicio? Cada vez, hermano amado, que pecamos, en el momento que pecamos, cada vez que pecamos, ahí es el momento correcto. Pero si estoy manejando o si estoy trabajando, ahí, porque Dios es omnipresente, Él te oye ahí, Jesús, perdóneme, mire, he hecho esto y esto. Inmediatamente, hermano, para que no haya oportunidad. En Efesios dice, no le deis lugar al diablo.
¿Qué quiere decir eso? Si pecamos, confesémosle y pidámosle al Señor Jesús perdón en ese instante y seremos perdonados, y no le damos lugar al enemigo para que nos esté atacando y que traiga más cosas feas a nuestra vida. En Isaías capítulo 1 y el verso 18, mire cómo dice, para muchos tal vez ya lo saben, pero es importante que se lo lea, porque esto es ponerse a cuentas. Dios mismo nos pide eso, no es algo que una persona lo hace porque Él quiere hacerlo. No, es Dios mismo. Dice el Señor, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Ve? Dios nos llama a cuenta. ¿Por qué nos quiere llamar a cuenta ahora? Para que no tenga problemas o más problemas. Por ejemplo, si uno peca y uno pide perdón, tu mañana no se alteró porque ya arreglaste eso. Mañana va a estar suave. Y si pasa algo en el mañana y lo arreglamos y vamos a juicio continuamente, entonces nuestro futuro siempre se mantiene como parejito, con paz. Y tu vida es apacible. Pero si la persona acumula pecado y pecado, sus vidas se vuelven turbulentas, problemáticas, hermano. Causan problemas a otros, ellos mismos no son felices, son infelices, hermano. Eso es lo que pasa cuando una persona mantiene el pecado escondido. Luego dice el Señor, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mire lo que hace la sangre de Jesús. Cuando usted confiesa su pecado, es que es lo peor que he hecho en mi vida. Hermano, si usted se humilla y le dice, Jesús, perdóname. Mire, sí, reconozco que yo hice tal cosa, perdóneme. No importa cuán negro, oscuro, cualquier color que sea el pecado tan malo, si usted le confiesa a Jesús, Él es fiel y justo y lo perdona. Y rocía su sangre. Jesús rocía su sangre sobre su persona y le quita todo su pecado y lo deja delante de los ojos del Señor más blanco que la nieve, más que la blanca lana. Ve lo importante, hermanos amados, de ir a juicio voluntariamente, es la oración. Cuando ore, no solo pida dame un carro, dame un trabajo. Hermano, a veces la gente se enfoca en eso. Es más importante para Dios si tú vienes y le confiesas lo que verdaderamente te está destruyendo o te puede destruir, es el pecado que está escondido. Eso es lo que tenemos que primero venir a declararle al Señor para que nos limpie de todo eso. Y después que eres limpio, entonces ya pide lo que necesitas. Es así lo correcto, así debe ser. Así que el verso 19 dice, si quisieres y oyeres, o sea, si vienes con el Señor y le pides que te perdone, le confiesas tus pecados, las faltas que tienes, dice, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres, si retuvieres tu pecado y no quieres venir a cuentas, dice, si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Mira, hermano, ¿cuál es la espada? La gente tiene muchos problemas. Se meten en problemas legales, se meten en problemas con la familia, se meten en problemas en el trabajo. Hermano, no es otra cosa que pecados escondidos. Eso es lo que tienen. La espada está ahí, los lastima, los hieren ¿Por qué? Porque tienen pecado. Porque no han querido ponerse a cuentas. Por eso a veces hasta los hijos se rebelan con los padres. Hermano, el esposo maltrata a la mujer. Es un desastre. ¿Por qué? Porque no están a cuentas. La espada está ahí. Y hermanos míos, yo te animo que por favor en el nombre de Jesús, que Dios te dé entendimiento y que gracia y humildad para que puedas estar a cuentas con Dios. En el nombre de Jesús. Que la paz del Señor esté en tu vida. Quiero terminar leyéndote esto. En Primera de Pedro, capítulo 4, y el verso, déjeme ver, el verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, quiere decir por los que creemos en Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Señor?
Hermanos, los que no obedecen al Señor, ellos no oran. Los que no reciben a Jesús, ellos no oran. Ellos dicen que no tienen que darle cuentas a nadie. Ellos van a darle cuentas a Dios después que mueran y que resuciten. Pero cuando resuciten ya nada pueden arreglar. Nada pueden arreglar. Solamente recibirán la condenación por haber rechazado a Jesucristo, y eso es el infierno. Eclesiastés 12:14, y con esto termino. Porque Dios traerá toda obra a juicio, toda, mis hermanos. Tal vez unos decimos, es que esta es chiquita, esta no afecta. O es una mentira chiquita y esa no es importante. Si es mentira, es mentira. Y todas las mentiras vienen del diablo. ¿Por qué Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, deseos, pensamientos, intenciones, sea buena o sea mala? Todo se va a rendir cuentas al Señor. Hermanos míos, que Dios te bendiga y que Dios te ayude y que la gracia del Señor te inunde, te llene, que el Espíritu Santo se regocije en tu persona en el nombre de Jesús. Amén.